Hola, un saludo especial para todos y para todas. Estamos muy felices de encontrarnos nuevamente en nuestro séptimo programa, en nuestra serie, en nuestra séptima emisión de un podcast que lo hacemos con mucho amor, que se llama El Poder de Inspirar. Hoy grabando desde la ciudad de Medellín, desde un espacio espectacular, aquí en la sede de Confama de Ciudad del Río, un sitio que se ha transformado enormemente y que le ha dado paso a una renovación urbanística tremenda en la ciudad de Medellín. Y pues hoy tenemos a una gran invitada, una persona que admiro bastante, digamos que tuve la fortuna de distinguirla hace un buen tiempo, ya hemos conversado y digamos que es una mujer inspiradora, que además hace un trabajo que no es fácil, que simplemente es algo disruptivo, diferente y que pues hoy quiero que mucha gente la conozca. Andrea Urrea, qué bueno que nos acompañes hoy, qué felicidad de tenerte y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Nelson, muy bien, muchas gracias por la invitación, feliz de compartir este espacio contigo. Qué bueno. Andrea nos acompaña hoy. Ella hace una labor muy bonita, pero antes, digamos, de entrar en materia de qué es lo que hace, a qué se dedica, qué le apasiona, como hacemos con nuestros invitados, que nos cuentes un poco quién eres tú, a qué te dedicas, también tienes tu faceta de emprendedora, y Ok. bueno, que nos conozcas, que nos cuentes para que la gente que nos escuche te conozca un poco más. Bueno, soy mamá de dos hijas, estoy casada hace 15 años, tengo una marca de ropa deportiva que se llama Vicel, que nace hace 3 años, ¿cierto? Estoy estudiando psicología hace 4 años, estoy en una nueva etapa de transformación personal y eso es pues como lo que estoy en estos momentos haciendo. ¿Cuándo hace una mamá tantas cosas a la vez? Emprender, tiene una marca espectacular, deportiva, de ropa femenina, espectacular, súper recomendada, pero aparte el rol de mamá, aparte el rol con tus actividades personales, laborales, ¿cómo haces para separar todos esos tiempos? Bueno, ya mis chiquitas, digamos que he tenido apoyo de personas externas a mi familia, he tenido la oportunidad pues de contar con este apoyo y poder desarrollar mis actividades. Mis hijas ya están más grandecitas, entonces ya la jornada del colegio empieza a ser más larguita, entonces en ese tiempo que tengo mientras ellas estudian, hago todas estas labores, o sea, a las 4 de la tarde yo ya termino porque es la hora en que las niñas llegan a casa. Qué bien. Nosotros, yo apenas estoy atravesando como esa etapa donde están pasando, digamos, o apenas están, digamos, atravesando esa etapa inicial del colegio, o sea que hay que estar, digamos, un poquito más pendientes y bueno, con el apoyo tan tremendo que tiene uno pues de la pareja que es fundamental. Nosotros en nuestros espacios, digamos, en esta séptima emisión hemos tenido por acá personalidades que nos han encantado, desde deportistas olímpicos, desde emprendedores en el sector barbería. Hemos contado acá, digamos, dentro de nuestras emisiones también con personas que le han apostado también a la generación de empresa, personas que se la han jugado por sacar adelante sus sueños y ha sido pues para nosotros, sin lugar a dudas, súper bonito y súper transformador. Pero el día de hoy, pues, André nos acompaña porque aparte de sus, digamos, proyectos personales, tiene uno que le nace del corazón y que, como dicen por ahí, digamos, en el argot popular, nadie es, digamos, ajeno a tener una situación calamitosa, es decir, de estar en una clínica o un hospital, nadie es ajeno a tener que tener un amigo médico, un amigo abogado y, por supuesto, nadie es ajeno por cualquier motivo, razón o circunstancia de la vida a tener que estar en una cárcel. Y es ahí donde los centros penitenciarios que en nuestro país hoy son liderados por el IMPEC, pues en cualquier momento pueden tener, sea la misma persona como ciudadano, eh, no tiene que hacer absolutamente nada irregular, simplemente va conduciendo un carro y pasó algo, o en el caso de quienes hemos sido servidores públicos que firmamos diario cientos de documentos, tengo que confesarlo muchas veces previa lectura de los asesores porque a veces quizás el tiempo es escaso y pues solicitamos la ayuda de profesionales o simplemente porque la vida te pone una circunstancia, sea una persona o sea un familiar o un amigo conocido. Y todos de una u otra manera, André, tenemos o una persona o un amigo o un pariente que ha tenido que atravesar por un centro de reclusión. Quiero, en ese orden de ideas, que nos cuentes de dónde nace ese, digamos, ese amor
esa pasión por estar pendiente de las personas que, digamos, tienen este tipo de situaciones y que por cualquier motivo tienen que ingresar a un centro de reclusión? Nelson, hace 7 años mi hermano menor terminó recluido en un centro penitenciario, ¿cierto? Y esto me motivó a mí a prestar este servicio social en estos lugares. Digamos que el amor me llevó a la cárcel, pero se convirtió en mi propósito de vida. Como familia fue algo muy, muy difícil de asimilar, pero también, te lo dije una vez, es lo más duro que nos pudo haber pasado como familia, pero también es el regalo más grande que nos ha dado la vida, porque nos ha hecho construir otra vez nuestro entorno familiar. Pasaban entonces, digamos, hace 7 años, digo que apenas tu familia iba creciendo, una familia, entre comillas, como todas, digamos, normal, eh, y llega alguna situación. ¿Qué es lo primero, más allá de entrar en detalles, porque obviamente hablamos de la generalidad, qué es lo primero que se le pasa por la mente, digamos, cuando una persona familiar o alguien cercano dicen, bueno, va, como se dice popularmente, a la cárcel? ¿Qué pasa ahí en ese momento cuando uno le dicen esa noticia? Yo creo que Nelson, uno entra como en negación. Cuando a mí me llama mi hermano a las 6 de la mañana, recibe una llamada y me dice, André, ven que estoy en la Sijín. Yo jamás pensé que él iba a estar en la Sijín, pues en algo tan delicado como lo estuvo, en lo que estuvo. Llamo a una amiga que es abogada, le pido el favor, ve, mi hermanito está en la Sijín, mínimo estaba en una esquina fumando marihuana, tomando, haciendo algo raro, o sea, algo que no fuera tan delicado como en lo que él estaba, ¿cierto? Ella sale para allá, me llama y me dice, André, necesitas un abogado penalista, tu hermano hace parte de una organización delincuencial de la ciudad, explícitamente una oficina de Laureles, y no, o sea, éramos no. O sea, empiezas en esa negación de no, esto no puede pasar. Y empiezas a cuestionarte en qué momento, por qué no me di cuenta, cuándo, o sea, esto es mentira, no nos puede estar pasando a nosotros. Y lastimosamente llegamos a vivir esta realidad con él. yo debo confesar que, digamos, cuando por mi, repito, por mis actividades, cuando he sido servidor público que he tenido, específicamente cuando ingreso a algunos centros penitenciarios, especialmente en La Ceja hay uno que está en proceso de si se avanza, si continúa en el municipio o no. Ese fue, digamos, mi primer acercamiento hasta el día de hoy, donde tuve la oportunidad de entrar. Y recuerdo que estando nosotros en su momento en, en un cargo público, pues nos vamos impresionados porque pues era al entrar y ver compañeros del colegio, gente conocida y uno sin saber porque usted los dejaba de ver hace tiempos y cuando menos pues estaban allí recluidos en este centro. Recuerdo que el centro penitenciario de la SEA tenía una parte de atrás que nunca se me va a olvidar la imagen, de lo que había allá era que habían escombros, tenían hasta algunos gallos pues ahí como que no sé ni por qué estaban ahí y pues lo que tratamos de hacer desde ese momento, porque además fue plena pandemia, fue contribuir a que, digamos, este sitio se adecuara en la parte de atrás para que hubieran como unas salas, de hecho se le llamó el patio COVID, es decir, genera un espacio amplio con ventilación, porque me impresionó muchísimo en el caso de La Ceja de ver en una celda de, no sé, eran por ahí 10 metros cuadrados, una cosa pequeñita, si mal no recuerdo, habían por ahí que cerca de 15 reclusos. Y recuerdo la imagen, nunca se me va a olvidar, eran como dos planchas, entonces uno se hacía abajo en el piso, otro en la planchita y otro arriba, y con unos camarotes en diagonal. En total eran 15 personas. Y en toda la mitad, nunca se me olvida, André, pues obviamente un sanitario. Es decir, si una persona iba a hacer sus necesidades, pues era un baño para 15 personas y una cosa que a mí me causó impresión, pues porque todo lo que puede pasar allí. Si bien es cierto que una persona que comete un error no es un ángel de la caridad, pero yo creo que, y como abogado que soy también, hasta la persona que haya cometido el peor de los delitos, pues merece un trato digno. Y me quedo más impresionado, para seguir en ese orden de ideas con el hilo de la conducción, y es que me dice en su momento el director de la cárcel que el centro de reclusión de La Ceja era un paraíso comparado con otros sitios de reclusión del país. Yo te lo confieso, ese día me vine
o me fui a mi casa bastante, digamos, cargado como de emociones, diciendo, repito, pues porque no soy quien para juzgar y seguramente pues las personas, repito, cometen errores en la vida, pero me vine bastante impresionado por la precariedad y si bien es cierto que logramos hacer eso, sentía que solamente era un pañito de agua tibia, aunque la gente lo valoraba mucho porque era un espacio por lo menos para hacer deporte, para jugar un partido de fútbol o para tener espacio simplemente para respirar, pero ver eso, lo que pasaba en las noches o lo que pasa a cualquier hora del día, me impactó mucho. Una mujer que viene, digamos, de una familia que ha tenido, digamos, estrato medio en la ciudad de Medellín. ¿Cómo es esa primera impresión cuando antes habías visitado alguna cárcel antes de lo de tu hermano? O ¿cómo No, sentiste eso? no, sabes que Nelson, Esteban empezó en la Sijín, mi hermanito empezó en la Sijín y estuvo allá 6 meses. Entonces la Sijín es como el calabozo donde se procesa el imputado, Está ¿cierto? indiciado. Sí, no habíamos, bueno, sí, estaba en este lugar, estuvo en la Sijín, de ahí pasó al juicio, o sea, siempre estuvo en la Sijín por 6 meses, porque la ciudad estaba muy congestionada, las cárceles, no habían cupos, ¿cierto? Y de ahí pasa a la cárcel Pedregal, ¿cierto? Que es una cárcel muy grande y una de las cárceles más difíciles del país, ¿cierto? El día que nosotros pudimos hablar con él al mes de haber llegado allá, entonces se supone que cuando tú vas a entrar a cárcel ya tienes que tener tu patio donde vas a estar, estar con tu razón social, así le llaman los internos, digamos, a sus grupos, a sus estructuras criminales. Él no tenía una estructura donde ir, entonces entramos ciegos sin saber todas estas cosas que ahora pues le enseña uno a las personas cuando llegan a estos lugares. Y ver esto, o sea, ver que él llega a este lugar, llegamos a la visita y que nos cuente todo esto, que no, pues que está en un lugar, o sea, es un patio, se llama R2, es el patio, no es comparado a lo que viste en La Ceja, es un patio en un sótano donde no miran a ningún lado, duermen todos en una misma, es como un salón social cerrado, con 4 baños para 250 personas. Entonces nos empieza a contar esto fue muy duro para nosotros aceptar eso. El día que él llega lo tusan, lo golpean, para quién eres tú, por qué estás acá, mirar que no sea un informante, que no sea de la policía, de qué organización venís. Entonces todo eso te quebranta el alma, o sea, es muy duro. Ya esto no pasa en las cárceles, o sea, los derechos humanos han logrado que este tipo de recibimientos no se hagan, ya la cosa es más tranquila, pero eso para nosotros como familia, o sea, te quebranta el alma ver que, pues, y más tu hermano menor esté viviendo esa situación tan dura. Y de ahí nacen mis ganas de querer apoyar la resocialización, porque yo decía, pues, si te van a recibir de esa manera, ¿cómo la pena va a cumplir para lo que fue creada, que es resocializar al individuo? Entonces empiezan esas ganas de, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ayudar a que estos jóvenes tengan una resocialización, que hayan programas, porque no había casi nada, como es tan hacinado, entrar a los programas de resocialización no es fácil. Entonces empiezo a buscar en internet cómo puedo entrar yo a ese lugar, no como familiar, sino como voluntario, cómo puedo empezar a ayudar. Mi hermano nos llamaba y nos contaba que había mucha pobreza, ¿cierto? Que eran chicos de lugares muy marginados de la ciudad y que no tenían implementos de aseo, que si podía buscar ayudas humanitarias para llevarles implementos de aseo a la cárcel. Y eso, con él empecé como ese trabajo social, Qué bien. a través de estos regalitos. Tú ya habías entrado a estudiar, digamos, empiezas a estudiar psicología después de lo de tu hermano. Después de lo de mi hermano Nelson, me dediqué por 10 años a decoración de espacios. Tenía una empresa que se llamaba Espacio 3 Mobiliario, donde nos encargamos de fabricar mobiliario para residencial, ayudábamos a decorar, teníamos un servicio de decoración de espacios. Y con esto de la cárcel como que decidí cambiar ese proyecto de vida y entender esa alma humana, qué es lo que los lleva a delinquir, por qué están allá y cómo a través de la psicología puedo ayudar a estas personas a transformar ese dolor que los llevó a esos lugares. Miren, es muy paradójico y también, digamos, pues muy anecdótico porque en un segundo, eso lo hemos escuchado muchas veces, pero creo que es el caso perfecto de ti, Andrea, y de tu familia, es cómo en un segundo le cambió la vida. Sí. Estar en otro cuento, más tranquilo, en otro escenario empresarial, asume unas realidades
obviamente de un ser querido y de avanzar, y pues también la capacidad de resiliencia. Eso te lleva a pasar de, digamos, del sector emprendedor, sigue siendo una emprendedora, pero pues obviamente ya a dedicar el corazón y a estudiar psicología. Sí, Sigues ahí, digamos, en el tema del estudio, y pues nace Alma. Proyecto Alma. Además un nombre muy bonito, que yo creo que hay dos voces, pero entonces se consolida ese proyecto, cómo sale el nombre. Bueno, el nombre sale de toda esa transformación personal. Yo llevo trabajando en mí muchos años, ¿cierto? Nosotros, mis hermanos y yo crecimos en un hogar muy fracturado, un hogar muy difícil. Y en esa transformación, en ese querer conocerme a mí misma, querer transformar ese dolor, empecé a entender que somos almas en cuerpo, pues en un cuerpo, y que todo lo que tenemos son etiquetas. Entonces, ese proyecto para mí es ver a las personas como almas, más no con la etiqueta de su delito. Entonces, yo voy a estos lugares a trabajar con sus almas, con esa parte bonita de ellos, esa parte que en algún momento no fue escuchada. ¿Y cómo ha sido ese proceso, digamos, cuando ya entonces decides fundar este bonito proyecto? Entonces, digamos, ¿qué herramientas, cómo ha sido romper? Porque yo me imagino pues que han habido también obstáculos para lograr penetrar esos espacios, para que también te vean con confianza. Sí. Primero de que no eres pues, ni una delincuente, ni un informante, nada, simplemente una persona de manera genuina que quiere ayudar. Y pues yo que te sigo en redes hace ya buen rato veo esos trabajos maravillosos que realizas, el amor que le pones además en un mundo además pues bien machista también o de tantos hombres, porque no solamente estás con población femenina, sino también con población masculina. ¿Qué te has encontrado allá? ¿Ha habido facilidad o no? Y digamos, ¿qué experiencias significativas en ambos sentidos has tenido? Nelson, el tener un familiar en la cárcel pone una barrera muy grande para el IMPEC, ¿cierto? Pero hay muchos funcionarios que, digamos que esa regla que tienen ellos, que las familias no pueden ir a hacer servicio social en una cárcel, es más una regla de palabra, más no está escrita, porque en la normativa de ellos está que tú puedes ir a hacer labor social sin que entres al patio donde está ese familiar. Entonces la vida es tan maravillosa que te sincroniza con personas que están contigo en ese mismo propósito de querer, trabajadores del IMPEC que quieren transformar esos lugares. Entonces fui muy afortunada de encontrarme esas personas y que me recibieran mi proyecto con tanto amor y con tanta, ¿cómo te digo? Buena receptibilidad. Como, sí, o sea, con cariño, ven qué es lo que necesitamos y más de alguien que tiene un familiar privado de la libertad. Qué bien, las personas que nos están escuchando, que van en su vehículo, o que simplemente están viendo algún canal por los cuales atraviesa sale la señal de este podcast, te llegas al sitio de reclusión y qué tipo de escenarios trabajas, porque alguien puede decir, venga, no, yo tengo un familiar en tal parte, que les contemos, digamos, normalmente dónde operas, porque alguien puede estar interesado, y qué chévere lo que André hace, pero también entonces porque la angustia no solamente es el que está privado de la libertad, sino todo su núcleo familiar, su núcleo de amistad. Entonces esas personas digamos, se le quitan las etiquetas porque llegas de corazón a corazón, con el alma entregado para contarles y en qué, digamos, aspectos se le trabaja y digamos, en qué hay un sitio de reclusión específico o vas a varios. Voy a varios. En estos momentos empiezo en Itagüí mi segundo ciclo del taller de meditación. En Pedregal me llaman para prevención del suicidio, el consumo de estupefacientes, entonces les llevo mi proyecto de meditación, entonces les doy herramientas de cómo tener calma a pesar de estar encerrados, ¿cierto? A conectar con la gratitud a pesar de estar en ese lugar. Son casi siempre hombres y mujeres. Qué bien. Antes teníamos un proyecto de arte, o sea, Proyecto Almas empezó yendo a los pueblos de Antioquia a llevar murales al interior de la cárcel, porque como familiar yo veía que las cárceles eran espacios grises, ¿cierto? Es un bloque gris. Lúgubres. Sí, lúgubres, fríos, tú no miras para ningún lado, o sea, no hay para dónde mirar. Entonces vi en Ecuador un proyecto de murales, pero eran cárceles que son muy abiertas y dije qué bonito llevarles esto a estos internos y me uní con un colectivo de personas, de artistas, a llevar esto a cada pueblo. Cada mes íbamos a un pueblo, yo llevaba mi taller de meditación, íbamos con 5 artistas
y ellas se dedicaban a hacer los murales. O sea, así empezamos. Qué bonito, además si la gente, quienes están allá ven algo diferente, no son un paisaje, un girasol, unas montañas, pues les debe recordar mínimamente su infancia, salir de esa monotonía de lo gris, de lo oscuro, de lo triste. Yo vuelvo y repito, hasta la persona más dificultades en la vida tiene derecho de trato digno y también pues avanzar. Obviamente hay personas que entienden el mensaje, otros que no, pero yo creo que lo que se puede hacer por ese tipo de población, porque al final, repito, nadie está exento de ese tipo de situaciones. ¿Qué historias? De pronto lo que se pueda contar o más allá o más general se puede encontrar allí. Digo que conoces cosas que yo creo que ni la gente le ha confesado a sus familiares, ni a sus mamás, ni a sus papás. Nelson, una historia, hicimos en pandemia, llevamos un arroz con pollo y carne a los 3.000 internos que hay en Pedregal. Digamos, demos una cifra redonda, hombres y mujeres. Fuimos 5 chefs y 3 voluntarios y entre todos hicimos esa comida y la repartimos. Llegamos en el patio de mujeres, uno de los que estaba con nosotros, Santi, se encontró una amiga del colegio con la que se graduó del colegio. Entonces eso, o sea, no nos veíamos nada porque era pandemia, estábamos todos tapados y le reconoció los ojos, la altura y los ojos. Y ya le dijo, Santi, ¿te acuerdas de mí? Soy ta. O sea, Santiago salió, no lo puedo creer, esta pelada era súper juiciosa, esta pelada que hacía allá, ¿sí me entiendes? Él pudo hablar, una guardiana lo dejó hablar un ratico con ella y estaba por el tema de proxenetismo, ¿cierto? Entonces, imagínate, Muy fuerte. muy fuerte, sí, muy fuerte, decía, es que estudió conmigo, ¿cómo puede estar allá? Esa es una de que nos impactó con los voluntarios. Y la de una persona de un cargo público, un bombero, que tenía problemas de alcoholismo, ¿cierto? Y en un momento de estar en su estado de alicoramiento, se puso a pelear con un reciclador, una persona que trabajaba en la calle, y lo apuñaló en el corazón. Esta persona alcanza a decirle a la policía quién es y fallece. Y esta persona lo conocí en la cárcel, nos compartió su historia y nos decía, jamás me imaginé estar en este lugar por un tema de alcohol, por tomar, por no saber gestionar mis emociones en un momento de ira. Hay una cosa que llamamos los abogados los delitos preterintencionales. Okay. Es decir, que alguien de pronto pretende hacer algo y se le va la mano. Sí. Recuerdo algún día, digamos, dos buenos conocidos que están en un trabajo aquí en la ciudad de Medellín, salen a trabajar el fin de semana y uno de ellos, en medio de los tragos, sin querer queriendo, estruja a la persona, se da un golpe en la cabeza y pues la otra persona no fallece, pero queda con unas secuelas tremendas. Es decir, sin intención, pero digamos en medio de la charla y pasa este tipo de situación. Hay muchas historias llenas por el consumo de sustancias alucinógenas, por el consumo del alcohol. Yo creo que las personas en sano juicio hay unos comportamientos, pero obviamente bajo ciertas circunstancias, pues de pronto no se controlan de la misma manera. Son escenarios fuertes que uno dice, wow, la verdad que son historias tristes que desafortunadamente no están, digamos, siempre ese tipo de estructuras donde la gente quiere hacer el mal, está predestinado para hacer el mal, sino que personas buenas que por cualquier circunstancia, sin justificar absolutamente nada, porque nada es justificable, pero pues una situación económica, un estado de alteración, de ansiedad, un estado, algún tipo de consumo y pues terminan obviamente generándose este tipo de situaciones que son muy tristes y obviamente desconcertantes. Nelson, y es entender que nadie está libre. A mí la cárcel me ha enseñado eso, que nadie está libre de terminar en un lugar. Una de las voluntarias tiene un tío en la cárcel y también fue por un tema de tragos, una persona que nunca había presentado, pues ser una persona normal en una vida normal y en un momento de alicoramiento en un partido se pone a discutir con otra persona, va y se ofenden, va y coge un cuchillo que estaba ahí en el bar donde estaban, ve un cuchillo y se lo clava a la persona en su pecho. Esta persona, la misma, o sea, mira que es como la misma historia de la persona de los bomberos, le pasa a otra persona X y no se acuerda de haber cometido este delito.
Y Pasa, quedó grabado en video, Nelson. y quedó, imagínate, la circunstancia, el guayabo a morar al otro día, uno ver las cosas. Pasa mucho, tengo algún amigo que es presidente de un equipo de fútbol y los presidentes de los equipos de fútbol hablan, toman café, son parceros, son amigos, representan la camisa naranja y la camisa azul. Y a veces, pues que ponen el ejemplo del fútbol, las personas se matan por una camisa cuando los presidentes son reparceros en la misma política, personas de un bando y del otro. Correcto. Se empeliculan cuando las dos personas que digamos son de dos bandos diferentes, quienes están a la cabeza de un partido la van bien y pues la gente simplemente genera ese tipo de rencillas, de dificultades, de dar bomba, de generar situaciones que al final no tiene sentido. Hasta los futbolistas, quienes están en lo público tienen que volver a casa y pues no vale la pena, solo que repito, a veces los errores en la vida se cometen en un segundo. Yo te comparto, pues tú eres la entrevistada, pero me hiciste acordar ahora que planteaste en algún cargo que ejercí, pues yo no me daba cuenta, así, porque también hay unas situaciones de inteligencia que vienen desde la policía a nivel departamental y en uno de los operativos que se hizo en el municipio de La Ceja, pues cuando ya se va el reconocimiento, pues porque obviamente por seguridad se cuida cuando van a hacer, a qué horas se dan, y pues usted como funcionario coordina ciertas actividades, pero en detalle, lo milimetría, usted no sabe a ciencia cierta quién sí o quién no. Pues obviamente uno tiene indicios, porque en los trabajos de investigación usted participa, pero hay otros en los cuales usted no tiene acceso. Okay. Y me pasa algo similar, cuando ya se va el reconocimiento, digamos, de las personas que, digamos, allí van a estar, y pues me doy cuenta que una de las personas pues, terminan siendo conocidos, sin uno, repito, saber quiénes van a ser directamente, y cuando llego allá como que chanfle, ¿cierto? Claro. O sea, también da transparencia, pues porque no dependía de uno 100%, pero daba al mismo tiempo como un tema del deber cumplido. Ya estoy como humano simplemente diciéndolo, por un lado el deber cumplido, bueno, pues hay una situación, pero por el otro lado yo salí de allí como con el corazón arrugado, porque decía, chamble, o sea, yo conozco esa familia, pero pues, cierto. Entonces queda uno como mirando para un lado y mirando para el otro, pero sí historias extremadamente tristes. No obstante todo eso, digamos que pasan las circunstancias, se da todo lo que sucede para que, digamos, una persona con o sin razón lleguen a este tipo de sitios, pero es bonito que hayan personas que luchan, que nos quedamos con lo positivo de lo que hacen en estos sitios, y pues yo creo que tú eres una muestra de compromiso, de ser un ángel aquí en la tierra para ayudar a estas personas, porque muchas veces una palabra de aliento o pues puede evitar un suicidio al interior de un centro penitenciario. Correcto. Puede animar también a su familia, porque hay familiares de pronto que también se descuidan y pues deja a la persona, las dejan allá, y es también como volver a reconectar a aquellos familiares que, porque pues en el caso tuyo lo que hizo fue que te acercó más a tu hermano, sí. Pero hay casos en los cuales queda la persona allá y nadie le para pues bolas. ¿Has logrado también identificar eso de reconexión entre las familias? Sí, y ¿sabes qué pasa mucho, Nelson? En las mujeres, siento que las mujeres las abandonan mucho. Cuando una mujer delinque es más difícil como aceptarlo y las dejan más solas. Tú vas en la hora de visita de la cárcel Pedregal, donde están hombres y mujeres, la fila de hombres van 4 o 5 personas a visitar al mismo interno, y en la fila de mujeres va una por mujer, o no van, y la fila es súper cortica, cuando la de hombres es larguísima, o sea, están haciendo fila desde las 4 de la mañana, y la de mujeres pues llegan a la hora justa y alcanza a entrar ese poquito de personas, las abandonan mucho. Eso me ha confrontado demasiado, ver que no se perdona el delinquir de una mujer, es como muy estigmatizado. ¿Cómo manejar y cómo has manejado ese sentimiento de dolor, de frustración, de ser psicóloga, psiquiatra, trabajadora social a la vez? Tema fuerte. Nelson, digamos que el servir, yo creo que todas las personas deberíamos de hacer servicio social en cualquier ámbito, con niños, con adultos de la tercera edad, con lo que conecten, porque eso es muy sanador, ¿cierto? A mí la cárcel me ha enseñado a valorar absolutamente todo, a valorar lo que veo, porque como te decía ahora, ellos no tienen para dónde mirar, no pueden ver la ciudad, pasan 6 años sin poder ver un árbol, ¿cierto? En el encierro en que mantienen. Entonces para mí valorar la comida, valorar que me despierto en mi cama, que tengo una cobija, que tengo alimentos deliciosos que comer. Yo era de muy mal comer, y desde que voy a las cárceles yo valoro cada arroz, cada alimento que entra a mi boca.
y a veces uno con los papás, cuando va creciendo, cuando va avanzando, los dos que tenemos hijos, como que a veces vemos también el inculcar ese sentido de la gratitud ante Total. la carencia de muchas situaciones. Nos ha tocado vivir por nuestras situaciones personales o por la experiencia profesional. Y hay un gran reto, enseñar a las nuevas generaciones, desde nuestros hijos y cualquier tipo de ciudadano, a valorar eso. La arepita de la mamá, los frijolitos, pues porque obviamente no es lo mejor que les van a servir ni a la carta, ni mucho menos pues en una cárcel, Correcto. pero en términos de dignidad tampoco pues necesariamente es como la mejor alimentación, repito, no está en un hotel, pero es también temas que se deben valorar muchísimo en el escenario que está uno tranquilo y fuera de esos escenarios. Correcto, Nelson. Digamos, otro tema con mis hijas, yo hablo, a nadie le niego que tengo un hermano en la cárcel, es más, en mis redes lo cuento, Nelson, porque hay que prevenir y estamos la comunidad latina, o sea, hablo en general de Latinoamérica porque lo he escuchado de personas que trabajan en el desarrollo personal, no les gusta aprender de los errores, siempre quieren mirar el éxito del otro, pero no mirar los errores y entender el por qué pasó ahí para que esa persona esté en ese lugar, ¿cierto? Entonces yo cuento mucho la historia de mi hermano, le cuento a los amigos de mi hija, el tío de Gaby está por esto, por esto, por esto, por ser cómplice, entonces si tú haces esto, tienes que tener cuidado. Te voy a contar una historia que les pasó hace poco, fueron a un lugar de una salida pedagógica y los del colegio de mi hija le pagaron a un niño de otro colegio para que se metiera a un lago. Y mi hija fue la que le entregó la plata al niño. Entonces yo les decía, eso es cómplice. Ella me decía, no, pero es que yo no hice nada, yo no fui la idea. Y yo, mi amor, fuiste cómplice de esa acción que hicieron tus amigos, por eso te están castigando. Mami, solo me dijeron que fuera a llevar un dinero. Y Nelson, eso le pasa a muchos niños, a muchos jóvenes en los barrios. Vaya, cóbreme 10.000, déjese 2.000 para usted. Llega la policía, está extorsión. Y están allá en Pedregal en muchos casos así. Cogen los más vulnerables, les piden esa encomienda, vaya, hagan esto y terminan en una prisión. Y por eso la importancia, digamos, de inculcar desde niños todo ese tipo de valores, sí, porque puede ser un chico no puede diferenciar en principio bien, no, yo simplemente hice, me dijeron, no fue mi culpa, pero pues para el Código Penal Sí, no es fue. completamente diferente. Cada, digamos, delito tiene unas características donde es por acción, por omisión, por ser intermediario, por lo que sea, y por eso desde chicos es muy válido lo que tú nos acabas de poner como ejemplo, pues porque finalmente, o como le dicen a los papás, entonces le dicen a uno, si se tiene que tirar de un quinto piso, se tira, ¿no? Este a mí en general es el raciocinio de decir, bueno, pues pucha, esta conducta está bien, no está bien, ¿qué me va a pasar si hago esto, si hago lo otro? Porque yo creo que al final ese tipo de conciencias se genera desde abajo para cualquier cosa en la vida, desde los chicos aprender a comportarse, a saber que está bien, a saber si una basura se tira y está bien o es que yo no la tiré al piso, ¿no? Pero si enseñas a que la recoja, pues va a ser un ejemplo, no necesariamente tiene que Sí, recoger la basura que él no tiró, que no se debe tirar, sino también si la ve pasar. Yo recuerdo mucho un rector de mi colegio y es que él no nos decía, no nos enseñaba muchas veces diciendo, sino haciendo. Si la ok. camisa debía estar por dentro, pues él la mantenía por dentro. Si había que recoger una basura, pues el rector uno pasaba y la recogía y uno como que, cierto. Si el rector tenía que guardar compostura, pues nosotros nunca lo vimos ni prendido ni ebrio, sino que siempre, si tenía que compartir, se comportaba. Al día de hoy nunca supe si él podía tomar o no, pues Ok. nunca lo supe, pero con el ejemplo dio cómo se valorar. No estoy diciendo que sea bueno, que sea malo, lo que quiero decir es que también, digamos, el tipo de comportamientos inician desde la propia, digamos, casa Sí, con Nelson. el ejemplo. Eh, Dentro de esas, digamos, posibilidades que has tenido, te has encontrado también con otras redes de voluntarios, gente que también hace situaciones en favor de las personas que están en situación de cárcel. Nelson, yo tengo, digamos que una misión personal muy bonita y fue unir a todas esos colectivos que trabajan en la cárcel. Creo que soy amiga de todas las fundaciones y mi proyecto Almas era buscar, en esta cárcel está entrando este proyecto, hola, ven, quieres que entremos a este taller de arte a la cárcel, tengo este taller de meditación,
lo quieres entrar porque amo ser voluntaria, ¿cierto? Y me encanta trabajar en equipo, entonces siempre las busqué a todas, o sea, a Epígrafe, a Libres en Prisión, a Made in Prison, para llevar el proyecto de meditación, ¿cierto? Siempre en equipo, o sea, y el IMPEC tiene proyectos muy valiosos para trabajar todo este tema de resocialización al interior de la cárcel. Qué bonito, hay muchos colectivos, pero hay una persona que nos está escuchando, nos está viendo, que quiera hacer algún tipo de trabajo, digamos, social, lo puede hacer, desde donde Sí. cada uno puede aportar, obviamente siguiendo unas reglas dependiendo del centro penitenciario, pero animarlos también. Tú lo hiciste en algún momento porque te tocó el corazón, ya hoy lo haces además porque se convirtió, como dicen los japoneses, en el ikigai, en ese propósito de vida superior, que más allá de tener una familia, obviamente salir adelante desde el tipo de vista profesional, familiar, esto es algo que nace del corazón y que lo inspira a uno, como bien lo llamas en tu consolidación de tu proyecto, le toca el alma. Entonces cualquier persona puede hacerlo desde el que sepa hacer cualquier cosa. Cualquiera puede hacerlo. Así Entonces es. empecé a buscar puertas y cuando uno quiere, Nelson, con todo el corazón las puertas se abren. De hecho, yo hace poco veía y he tenido la oportunidad de estudiar en otro, digamos, en un proceso formativo que tengo con ProAntioquia que se llama Liderario. Estudio con un arquitecto que le está diseñando actualmente el edificio a Carol G en la fundación que se llama Con el Cora. Divino. Y lo va a hacer allí por el lado del éxito de la 80. Es una casa antigua que compró ella y pues va a tener allá espacios para, el arquitecto se llama Emerson y está haciendo el proyecto muy bonito donde ella va a tener allí espacios para atender mujeres. Ella también ha estado muy ligada a Joana Bamón. Entonces, uno ve que personas que desde cual sean famosas, ¿no? Desde el anonimato, y esto es lo que yo quiero precisamente buscar en este espacio, el poder inspirar, es que en el caso como tú o como ellas son muy famosas, tú también, porque yo, mírate lo que haces, pero es una persona completamente normal, es decir, del común y corriente, y es lo que buscamos acá, no tener como los super héroes, sino héroes cotidianos, heroínas cotidianas, y tú eres una persona que desde acá, desde la ciudad de Medellín lo hace, y simplemente, porque a veces está también el tema de la dopamina invisible, yo desde el corazón quiero agradecerte por todo lo que haces, eso es muy bonito y así como muchas personas lo están haciendo, pues qué bacano que tengas ese propósito de vida, eso que te nace además del corazón. Hemos tenido la oportunidad de compartir en otros escenarios y de verdad que es muy bonito y eso es lo que nosotros buscamos, que hayan personas diversas desde cada ámbito. Aquí hemos tenido un chico, por ejemplo, que a través del deporte ha cambiado vidas y ha cambiado, digamos, un poco de dejar esos vicios por convertirlos en hábitos que no nos impliquen tener, por ejemplo, anestesia para desarrollar cierto tipo de actividades. Alejo Zuluaga, es decir, desde diversidad de ángulos, y hoy tenemos personas como ellos que han pasado y cuando te escuchamos a ti uno dice, hombre, hay gente buena en este mundo que hace cosas maravillosas y que nadie las está viendo, lo hacen y nadie te paga, lo haces con el corazón, porque te nace y pues vas dejando la semillita en cada corazón que vas tocando, eso es muy bonito. Gracias, Ney. Te felicito. Gracias por estas palabras tan lindas. No, a ti. Yo creo, André, que para nosotros ha sido un espacio supremamente valioso contigo. Decirle a las personas que de pronto quieran seguir ese proyecto, cómo te pueden encontrar, si tienen algunas ideas, a dónde pueden escribir, digamos el nombre de cómo apareces en redes para que de pronto se puedan poner en contacto contigo. Y pues la unión hace la fuerza, alguien puede estar escuchando y cuando uno piense, pues mira, yo me quiero vincular o de una u otra manera. Bueno, Nelson, las redes son @proyecto para el alma, digamos que ahí ahora estoy empezando a subir pues lo que hago, antes no lo hacía, era como algo tan personal, tan transformar mi vida, que dije, no, lo tengo que empezar a compartir, porque si en algún momento el ejemplo de otra persona me sirvió a mí para conectar con ese propósito, pues empecemos a visibilizar lo que hago. Entonces, a través de mis redes pueden contactarme. Proyecto por el alma. @proyecto para el alma. Proyecto para el alma, ya saben pues, en las redes sociales, ahí la pueden encontrar. Ella es Andrea y pues hoy lo hace desde el anonimato, también obviamente con ese tema de redes la gente va conociendo porque alguno te puede ver, te escuchas algún día a otras personas y pues mira, te pueden escuchar a ti también, porque sin lugar a dudas pues todo lo bueno que se haga por otro ser humano pues es muy valioso. Hay que decir y aclarar que hasta el día de hoy, fecha de grabación de este podcast,
el hermano de Andrés sigue pues en un centro penitenciario. Simplemente para cualquier ciudadano nuestra solidaridad para sus familias y a seguirla guerreando. Repito, esto es muy paradójico porque a veces le toca uno estar desde el otro escenario, luego acá, y pues entender todas las miradas y dinámicas es también muy válido para comprender al final que todos somos seres humanos. Correcto. Pero pues que por más circunstancias, aciertos o desaciertos que se cometan en la vida, siempre tiene que haber esa solidaridad, porque nadie está libre de ese tipo de situaciones. De llegar a una cárcel sin Nelson. Y otra, antes de que hagas tu cierre, que por favor como sociedad cuidemos a nuestros niños, hablemosles de las drogas, hablemos de lo peligroso que pueden llegar a ser, criemos los hijos con amor, firmeza con amor. En la cárcel hay demasiados jóvenes que vienen de unos hogares completamente rotos, perdón, hogares donde no había amor. Entonces todo esto, en los 7 años que llevo, puedo decir que es uno de los detonantes que hacen que estos jóvenes consuman, lleguen al consumo de drogas y terminen hoy recluidos en un centro penitenciario. Tú me lo explicabas el otro día en nuestra conversación que tuvimos hace unos meses y me hablabas de eso, que detrás de cada historia, si mal no recuerdo, me hablas de algo así como que hay un detonante, es decir, algo que llevó a que eso sucediera y que normalmente eran esas primeras etapas de la vida. Nelson, te encuentras con jóvenes. Mi primer encuentro en las cárceles fue con los jóvenes menores en La Pola y son niños que desde los 8 años inician consumo. Y casi la mayoría de jóvenes que hoy están en la cárcel pasaron por estos centros de reclusión de menores que, pues como me decía una funcionaria, André, terminan acá en la cárcel, quiere decir que estos centros no están logrando su objetivo porque estos chicos al final cumplen 18 y terminan acá en la cárcel, Nelson. Entonces es prevenir ese consumo, firmeza con amor, o sea, entender que nuestros niños son lo más valioso, que hay que hablarles como los seres maravillosos que son, porque casi siempre son niños que o no tienen un papá o son personas muy maltratadas, que esa figura materna o paterna no estuvieron ahí cuando más lo necesitaban. O sea, imagínate, Nelson, qué tiene que pasar por la cabeza de un niño para ir a consumir drogas. O sea, qué está pasando en su hogar para ir a probar la marihuana, para ir a consumir cocaína, para ir a pegarse un tarro de Sacol. ¿Qué cosas está viendo ese niño en ese hogar para llegar a buscar cómo callar esos sentimientos que no saben porque están ahí? Así es, y yo creo que la responsabilidad es compartida. A veces creemos que dando todo en responsabilidad del Estado, obviamente sabemos que ya hay familias monoparentales, no es como antes que sucedía, ¿cierto? Las cosas han cambiado y en el contexto yo creo que hay que saber entender lo que es lo que pasa, pero pues el Estado hace unas cosas que obviamente es su obligación, su responsabilidad atender, particularmente digamos que tengo familiares que han estado desde los sitios digamos de rehabilitación y pues primero es un tema costoso, es un tema que de 100 personas pues si se salva uno es una labor muy bonita, pero es una labor con una probabilidad compleja, que obviamente hay que lucharlo, si es para rescatar uno hay que lucharlo, como dice un familiar, pero adicional a ello, pues también las responsabilidades de los hogares, pues porque si el chico sale, no se lo internan y vuelve a su entorno nuevamente de violencia, de gritos, de situaciones pues que no les convengan, pues un niño que difícilmente va a poder progresar. Entonces, yo creo que también a veces, seguramente en el colegio, pues uno aprende a leer, a otro tipo de situaciones, matemática, química, todas esas cosas, pero, pero la educación es en la casa, ¿no? Pues, Correcto, Nelson. y el saber dónde está el niño, que dónde está mi niño a los 7 años, no sé, ¿cierto? Ahora, hay algunos papás, en el caso de la CEA o del Oriente de Antioquia, que les toca trabajar, o trabajan, pues porque no pagan el arriendo, porque son realidades también muy duras. Uno dice, bueno, ¿con quién dejo mi niño? Okay. El esposo se fue o la mamá se fue, queda el niño fuera del colegio y pues, sí, ¿cómo se paga el arriendo de la casa? También me decía una mamá, Nelson, es que no es tan fácil. Y son temas muy tesos, pero en la medida que se pueda, digamos, tener ese cuidado, es indispensable, por más duro que sea, no despegarle la mirada. Entiende también que, porque se entrega tanto el trabajo, son las cosas de Dios también, son realidades muy duras, pero sí, más cuidado con los niños también desde el hogar, es indispensable. Nelson, completamente indispensable. Así trabajes, el momento en que tengas para estar con ellos, entrégales todo, o sea, entréguenles todo, háganlos sentir los seres más maravillosos que valen.
eso, o sea, que tengan ese contacto con esa mamá, con ese papá, eso es demasiado valioso. Créanme que eso previene el consumo, que les hablen, que no les dé miedo hablar de las drogas. O sea, de contarles que afuera pasa esto, qué hace la droga. O sea, tenemos demasiada información en redes de empezar, hijo, cuidado con esto, ¿sí me entiendes? Claro. Empezar a prevenir desde el hogar. Entregarles todo desde el alma, desde el afecto. Obviamente, Sí. cosas materiales, lo tenemos claro de que hay que apretar, y cuando digo que apretar es que un niño no puede tener todo, Sí. es más desde el alma. Yo creo que nosotros tuvimos la generación de quizás los papás en su momento tenían otro tipo de apreciaciones, antes era todo más rudo, más fuerte, hoy esta nueva generación es más amorosa, más querendona, más abrazadora, pero es eso, al final pues digo que los niños no se van a acordar, algún día veo un estudio, no se van a acordar ni de los juguetes de Navidad, ni se van a acordar de los regalos físicos, si se van a acordar es cómo estaba el papá y la mamá en la época, no sé, que están en el colegio, cuando jugaban con ellos fútbol, cuando compartían en algún tema especial en el colegio, una reunión de padres, de eso sí se va a acordar uno, de las experiencias, no de los regalos físicos. Y me parece muy válido porque el abordar el tema que estamos hablando hoy tan importante, que es el tema de el servicio social en las cárceles, que cómo conecta con una infancia feliz, pues tiene toda la relación. Tú que eres una experta en el tema por experiencia, porque además hoy como futura psicóloga lo estás evidenciando, pues yo creo que tiene todo el sentido. Cualquier tipo de situación, normalmente persona que llega a una cárcel tiene una raíz desde la infancia, entonces yo creo que es fundamental, la prevención es fundamental, André. Correcto, Nelson. Que bueno, yo me voy, digamos, también pues por un lado triste, por el otro lado contento de que existen personas como tú, como tu, digamos, eh, entidad que jaló estos procesos. También como padre de familia nos lleva unos aprendizajes, porque siempre lo hablo acá, a veces la inspiración es para afuera, pero para todos nos llegan en el alma este tipo de situaciones. Y una mujer, imagínate, bien delicada, metiéndose a las cárceles más grandes de este departamento, pero también has encontrado personas nobles de corazón, guardianes nobles, gente que está allá que es sino noble, pueden tener miles de tatuajes, de cosas, no siendo que un tatuaje sea bueno o malo, yo me tengo que hacer mi tatuaje, más temprano que tarde me lo voy a hacer, estoy buscando, ya hablé con mi esposa y me lo dejan hacer, pero cuando digo eso, gente ruda, no sé, Sí, los tremendos total. músculos, y son unos niños y se quiebran con cualquiera, o sea, quiebran con cualquiera frente a cualquier situación, porque es que detrás de cada rudeza hay un ser humano increíble. Nelson, total. En mis clases, ellos me traen, hay un señor de la tercera edad, ya está demasiado ancianito, y me lleva lechitas siempre que termino mi clase. O sea, él siempre lleva una lechita y es el regalo. Él no sabe leer, él no sabe escribir. Él cierra sus ojitos, hace la meditación, porque es lo que yo hago, y siempre al finalizar la clase me da la lechita. Y a mí eso me parece, es su manera de darme las gracias, porque él no me habla, o sea, él se ríe, le da pena hablarme, pero siempre me da un detallito. Y ellos siempre, o sea, él siempre me lleva, siempre en todas las clases me lleva algo, pero todos son muy agradecidos, o sea, la gratitud es enorme, te empiezan a querer como si fueras un familiar. Entonces, a mí muchas personas, un día me quedé con 20 chicos de máxima seguridad sola, en un cuarto oscuro, en la meditación. Cuando salí, vino un guardián y me dijo, ¿usted estaba sola ahí? ¿No le dio miedo? Y yo, ¿pero miedo de qué? ¿Qué me puede pasar? Yo estoy acá en un servicio social y ellos valoran mucho eso. Entonces, si vas a ir también a una cárcel, no vayas predispuesto porque de verdad no te va a pasar nada. Yo me siento allá más segura que en la misma calle. Ay, no, es un acto de amor, de valentía para muchos, de desprendimiento, de propósito de vida. Gracias infinitas, André, por tenerte acá con nosotros, de sacar tu tiempo, tu espacio para contar lo que haces y de verdad que miles de bendiciones para tu vida, para tu familia y que tengas con ese ánimo. Yo sé que con la ayuda de Dios, y así va a ser, más temprano que tarde, cuando tu hermano esté fuera de la cárcel, va a haber un motivo inclusive adicional para que lo sigas haciendo. Gracias, Nelson, por la invitación, gracias por este espacio y poder contar mi historia. De verdad que la hago desde la prevención, no desde el victimismo, sino de querer prevenir, de que a cualquiera le puede pasar, que no estamos exentos de que alguien o nosotros mismos lleguemos a un lugar como ese. Yo no sé, pero cuando alguien, digamos, que nos está viendo, que cree en ese tema de energías, uno ya se hablaba de esta mujer y se lo dije el otro día, se lo ratifico, inspira como paz, como tranquilidad, y cuando las almas son nobles, pues yo creo que eso se irradia. Así que gracias infinitas, y pues a ustedes gracias por acompañarnos nuevamente.
en nuestro séptimo capítulo de este podcast que lo hacemos con mucho amor, llamado El Poder de Inspirar, donde personas comunes como ustedes o como nosotros hacen cosas maravillosas por el mundo, por la sociedad, y que lo único que buscan es, a través de quien lo escucha, quien lo ve, que se inspire para ayudar a otros. Muchas gracias.